Ella es profesora investigadora de microbiología y jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Doctora, bienvenida, la saludamos con gusto porque estamos en fase 3 ya y una fecha de regreso a clases que pudiera ser tentativa si no hacemos caso, pero ¿cómo interpretar esta fase 3 ya y qué debemos hacer, doctora? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, tratando de contestar a su primer pregunta, creo que en este momento tratar de dar alguna estimación de cuándo sería prudente volver, cuándo la gente se puede volver a movilizar, cuándo es que las escuelas deben de reanudar actividades presenciales, es demasiado prematuro. Ahorita es prematuro. La realidad es que no sabemos. Se necesita, nadie sabe, o sea, ningún matemático, epidemiólogo, estadístico, nadie sabe exactamente cuándo. Y la razón es porque necesitamos dejar ver cómo evoluciona la fase 3, cómo va evolucionando la fase de crecimiento de los contagios y de hospitalizaciones de manera exponencial. Entonces, y es muy importante lo siguiente, que cuando sí se den instrucciones para volver a la movilización, a las tareas cotidianas, esto debe estar basado en la evidencia científica, no en la conveniencia. Es decir, pues suena conveniente que regresemos, de hecho lo más conveniente es que todos volvamos a hacer nuestra vida, ¿no? Y regresemos a trabajar y la economía se pueda reactivar. Nada más que eso pues implicaría que muchísima más gente moriría, ¿no? Entonces, pues una fecha concreta no se le puede poner. Entiendo que el gobierno lo que quiere es ofrecer alguna certidumbre a la población, o sea, hablar de una fecha tentativa, por lo menos la gente pues tiene la aspiración de llegar a esa fecha y sabe que en ese momento va a acabar, pero es irresponsable en realidad decir vamos a ponerle una fecha sin que esto, sí, como una arbitrariedad, o sea, tiene que estar basado en evidencias. Cuando realmente se haya superado la curva, cuando realmente empiece la declinación de contagios, empiece la declinación de hospitalizaciones, de defunciones, de una serie de cosas, cuando realmente estemos, entonces se podrá hablar de cuándo regresar. Pero ahorita que apenas estamos iniciando la fase, bueno, lo que las autoridades llaman la fase 3, ¿no? Pero epidemiológicamente pues es la fase de crecimiento exponencial más acelerada. Entonces, ahorita iniciando esta fase pues es muy complicado e incluso pues, irresponsable empezar a hablar, darle fecha. La fecha debe ser cuando se pueda, cuando sea responsable, cuando sea adecuado que se regrese. Y que es cuando en realidad se note que las medidas funcionaron, vaya, que se está frenando la pandemia. Claro, cuando se note que hay una desaceleración real, y esto implica tanto en el número de contagios por día, en el número de funciones por día, en el número de hospitalizaciones por día, o sea, todos estos datos deben ser considerados para antes de poder dar una fecha. O sea, vamos nada más poniendo un caso así muy inmediato, en la ciudad de Nueva York, ellos sí, claro, lograron ahora sí están logrando aplanar la curva, ¿no? Después de que tuvieron un escenario verdaderamente catastrófico. Y bueno, es catastrófico lo que finalmente les ocurrió porque pues nada más en esa ciudad estamos hablando de que hoy se contabilizan arriba de 12,000 muertos, ¿no? O sea, esto es muchas veces el número de muertes que tuvieron en los atentados del 9 de septiembre, ¿no? Del 2001. Entonces, pues sí, es catastrófico, pero a ver, ellos lograron finalmente llegar al pico y el pico, la gente debe entender que el pico no es vamos a llegar y mañana vamos a empezar a declinar. O sea, llegar al pico y que realmente se estabilice ahí, o sea, depende de que se controle el ritmo de contagio, es decir, que se controle la expansión de los contagios, ¿sí? Y si se controla, entonces no baja rápidamente, no declina rápidamente, llega y se estanca en una meseta en el punto alto. La ciudad de Nueva York esta meseta duró más de 25 días, o sea, ojo, 25 días, en donde tuvieron entre 200 y 500 defunciones por día cada uno de esos 25 días, ¿sí? Entre 2,500 y 6,000 nuevos contagios por día durante esos 25 días y entre 600 y 1,650 hospitalizaciones por día
durante esos 25 días. Esto, y en la meseta, ahora ya van de bajada, pero van de bajada porque se ha hecho ahí una labor realmente titánica. El gobernador del estado de Nueva York, el señor Andrew Cuomo, ha verdaderamente manejado esta situación de la manera más responsable e inteligente que uno podría esperar de cualquier dirigente o jefe de estado, ¿no? Entonces, la labor ha sido titánica tanto para controlar los contagios, la expansión de los contagios, como para amortiguar el efecto sanitario, es decir, el desabasto hospitalario, el desabasto de materiales, de equipos de protección, de ventiladores, de camas, etcétera, y evitar la saturación de los hospitales. Entonces, pues sí, ha sido una labor titánica, pero se ha abordado de muy buena manera y ahora van declinando. Pero lo que debe quedar claro es que esta declinación no viene sola. O sea, no es que ahorita vamos a tratar, quiero ser muy clara. Lo que ahorita preocupa mucho es, por ejemplo, el día de ayer, en declaraciones del doctor Hugo López-Gatell en la conferencia de prensa de ayer, en la vespertina de ayer de las 7 de la noche, él decía, no, ahora en la fase 3 el enfoque se dirige a otra cosa. El enfoque se dirige a ver por el desabasto hospitalario, ver por la falta de personal, de equipos de protección, etcétera, de camas, de ventiladores, de camas de terapia intensiva, qué sé yo. El enfoque es a eso. Híjole, eso preocupa muchísimo porque si bien es cierto que ahorita eso pues es inminente y se tiene que atender y se tiene que evitar al máximo que se caiga en la saturación, o sea, que se sobrepasen las capacidades hospitalarias, claro, pero no se puede desatender el otro brazo, que es el de seguir haciendo todo lo humanamente posible por disminuir la expansión de contagios. Si no se disminuye la expansión de contagios, quiere decir, y se enfoca solamente en la cuestión hospitalaria, pues los contagios seguirán. Y nada más que hay que recordar que aquí somos más de 127 millones de personas. O sea, hay mucha tela de donde cortar. Es decir, si en Nueva York en una sola ciudad, llegaron a 129,000 casos, bueno, ahorita ya rebasan los 109,000, o sea, van como por 140, 130 y tantos mil casos. Bueno, Doctora, tengo que hacer un corte y dígame. vuelvo con usted. ¿Me permite para volver con Claro usted? que sí, Sí, muchas bien, gracias. estoy hablando con la doctora Laurian. Ella es profesora investigadora de profesora investigadora de microbiología y jefa del laboratorio de genética molecular de la UNAM. Estamos analizando ese anuncio del 1 de junio que dijo ayer el mismo secretario de Educación, que vuelvo también en el otro segmento con el secretario de Educación en Sonora. ¿Se puede decretar ya un anuncio del regresar el 1 de junio a actividades? La doctora dice, es irresponsable decirlo hasta que no se tenga evidencia científica y sobre todo cuando se empiece a notar que los contagios están bajando. Volvemos. Estoy hablando para los que se van conectando, los que vienen de la siguiente hora, con la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Laurian Jiménez. Ella me está haciendo un análisis interesante porque ayer estaba el anuncio de que se puede volver a clases el 1 de junio y para terminar el ciclo el 17 de julio. Y la doctora lo considera prematuro, incluso irresponsable, porque no hay eso se tendría que hacer o de anunciar cuando haya ya una evidencia científica que la curva se va aplanando, que hay menos casos y que hemos logrado controlar el contagio, como lo han hecho en otras partes del mundo, en este caso en New York. Me decía entonces, doctora, para continuar con su análisis de las recomendaciones de por qué debemos ser muy cuidadosos en anunciar regreso a clases. Sí, claro. Bueno, se tiene que ser muy cuidadoso porque ahorita no hay evidencias que indiquen que para esa fecha o para ninguna otra fecha podemos con responsabilidad permitir que la gente vuelva a movilizarse. Entonces, quiero citar algo. Hoy en la mañana, hace como una hora más o menos, o una hora y media, la Organización Mundial de la Salud emitió en su cuenta de Twitter una recomendación enfática a todos los países del mundo y me gustaría citarla porque lo que dice la OMS es que está
recomendando a todos los países instituir medidas agresivas de salud pública para contener la diseminación de los contagios. Esto mediante, según recomendaciones de la OMS, sí, la detección temprana mediante pruebas diagnósticas, el aislamiento y cuidados tempranos de todos los pacientes que estén infectados y el rastreo y cuarentena de cada contacto de esos infectados. Esta es una recomendación y, bueno, la OMS ahora lo está haciendo de manera muy enérgica, esta recomendación a todos los países. Tengo muchos colegas muy calificados que están hablando de lo mismo, igual que yo, desde hace semanas, ahora pues ya vamos por meses, ¿verdad? Se necesita, claro, mire, el problema fundamental es que la estrategia que se está siguiendo en México es principalmente de vigilancia y de dar información. Están actuando como espectadores de algo que está sucediendo. Entonces se nos informa así de manera pues muy tibia y muy repetitiva todos los días. Bueno, la cifra de muertos está, la cifra del otro está, así, pero no se habla de estrategias, no se habla, o sea, entonces esos números no son nada más para informar al público o informar a los medios de comunicación. Esas cifras deben de servir para tomar acciones. Ahorita las únicas acciones que se pueden hacer es que se debe enfocar todas las estrategias en tener mecanismos de contención. Y para tener mecanismos de contención, entonces se necesita ampliar el número de pruebas diagnósticas para tener, o sea, no basta con la vigilancia centinela que nos dice, bueno, estamos reportando 9,000 y tantos casos, pero la vigilancia centinela dice que en realidad hay 55,000 ahí, pues hay 55,000, pero la cifra per se no es importante. Lo que es importante es esos 55,000, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Con quién tienen contacto? ¿En dónde se mueven? ¿Por dónde se están moviendo? ¿Están enfermos? ¿Están en su casa? ¿O siguen deambulando y contagiando a más personas? El control se da en la medida de que se puede tener identificados a los contagiados y que se puede hacer un rastreo de los posibles contactos que esas personas hayan tenido para poder contener la expansión de contagios. La vigilancia está bien, está muy bien. Muchos países, todos los países hacen vigilancia. Nada más que son pocos como el nuestro, que se basa toda su estrategia solamente en la vigilancia. Es decir, está bien, pues todo el mundo hace vigilancia, hay que hacer vigilancia. Pues se hace vigilancia, se hace mitigación, todos los países están haciendo mitigación. Mitigación que es el quédese en su casa, el guarde la distancia, etcétera, ¿no? Ok, todo el mundo está haciendo eso, pero si no se hace algo adicional, pues esto simplemente se está dejando correr, ¿no? Es decir, no hay más que la mitigación. Aparte de eso, no hay una estrategia concreta de contención. Y es entendible, entre más personas, entre más tiempo se ha dejado pasar, cada vez se vuelve más complicado tomar el control de la situación. Pero siempre parece que las estrategias son ir corriendo detrás de lo que pasa, no adelantarse a lo que está pasando. Aquí no se va a poder tener control, a excepción de que se adelante, la estrategia sea ir por delante de lo que está pasando, ir previendo lo que está pasando y no ir reaccionando ante lo que pasa. Entonces, es indispensable que se amplíe el número de pruebas diagnósticas para tener identificados más casos, esos casos se puedan controlar, aislándolos, poniéndolos en cuarentena y sus contactos lo mismo. Entonces son pruebas, rastreo de casos y la vigilancia y mitigación que ya se viene haciendo. Ahorita, claro, si esto hubiera sido muy sencillo al principio, es decir, si en febrero se hubiera hecho esto, como se hizo en Taiwán, como se hizo en Nueva Zelanda, allá después de tantos meses, pues la vida transcurre de manera relativamente normal. El impacto económico que hayan tenido es nada en comparación al impacto económico que estamos teniendo en casi todo el resto del mundo, ¿sí? Y entonces, para ellos, pues sí, esta situación, ellos porque se adelantaron a lo que iba a pasar, no reaccionaron una vez que la situación se salió de control. Entonces, ahorita sí es muy problemático y de verdad muy preocupante, porque ahorita pues sí se tienen que manejar los dos brazos del problema al mismo tiempo. Y es muy complicado, pues sí, pero pues
los problemas complicados requieren decisiones trascendentes y requieren valor y determinación para atacarlos y controlarlos. Entonces, ahorita va a ser el brazo de ver que evitar hasta donde se pueda la saturación hospitalaria, dar la atención médica adecuada, tener los insumos adecuados. Ese brazo, pues ahorita ya es inminente. O sea, ¿Qué conclusión entonces, doctora? Porque es muy interesante, la seguiremos consultando. Entonces, conclusión con todo lo que estamos viendo con esta situación. Bueno, la conclusión es que si bien hubiera sido el trabajo del gobierno tomar el control desde el principio, ese era su papel y no lo hizo. Ok, entonces ahí la responsabilidad es de las autoridades. Hoy, la responsabilidad es de autoridades y de la ciudadanía. Ahorita el llamado a los ciudadanos tiene que ser claro, fuerte, que es responsabilidad ahora de todos. Esperemos que las autoridades rectifiquen el rumbo y hagan las cosas de mejor manera. Pero ahorita el papel que la ciudadanía juega en esto es importantísimo. Cada persona que sale a la calle y que se pone un cubrebocas cuando sale es parte de la solución y no del problema. Cada persona que se queda en casa es parte de la solución y no del problema, ¿sí? Entonces, la ciudadanía tiene que responsabilizarse porque la situación puede en realidad ser muy catastrófica. Lo que venga en las próximas 3, 4, 6, 8 semanas puede realmente ser una situación muy, muy grave. Entonces, pues sí, esperemos que las autoridades hagan lo suyo, deseamos que así sea, pero los ciudadanos ahorita jugamos un papel importante. El llamado sería a no descuidarse y tomar todas las medidas preventivas que estén a su alcance. Ahorita hay que estar seguros de esto. Ninguna medida que sea conducente a prevenir el contagio en ese momento es exagerada. Ninguna es exagerada. Deben tomarse todas y evitar contagiarse y contagiar a otros en la medida de lo que no sea posible. Muy bien. Pues le agradezco mucho, doctora, en verdad, como siempre, y estaremos consultándola. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted por la invitación. Buenos días, la doctora Laurie Ann Jiménez, profesora e investigadora de microbiología de la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su oficina, desde su casa. Desde las 6:30 estamos, por supuesto, en vivo. También en el 88.1 FM, La Voz del Pitic. En el canal de YouTube, se va a YouTube, le pone Proyecto Puente, se suscribe a las notificaciones y listo. También en proyectopuente.com.mx, el portal de mayor impacto en Sonora. Los 5 ejercicios para estimular tu creatividad de Sonora está